Saludos. Ahora explicaré la tarea de los 12 tiempos verbales o de las oraciones de los verbos que ustedes van a realizar. Primeramente tenemos los 10 verbos, que en este caso para noveno grado son los siguientes. Igualmente el video le va a servir a octavo grado con sus propios verbos. Aquí vamos a encontrar los verbos en su forma base, sin conjugar en pasado o con el gerundio, en su forma base o podemos decirle forma normal. Aquí abajo tenemos entonces los 12 tiempos verbales, que en este caso corresponden a la tarea de noveno grado. Vamos a empezar con el presente simple. Ojo, voy a explicar qué partes de las oraciones cambian y cuáles se van a mantener. Vámonos primero con el presente simple, present simple. Tenemos aquí el caso, todos vamos a utilizar el verbo explain. Van a hacer lo mismo con introduce, enter, create, develop, join, teach, count, fix and save. Es decir, van a hacer 12 oraciones con explain, 12 oraciones con introduce y así sucesivamente. No vamos a usarlas en negativo, no vamos a usarlas en interrogativo, solamente en su forma afirmativa. Bien. Pasamos con presente simple, present simple. Tenemos aquí el ejemplo, I explain the process clearly. Yo explico el proceso claramente. I es un pronombre, yo, que muy bien puede ser intercambiado por you, he, she, it. Por ejemplo, she explained the process clearly. Ella explica el proceso claramente, dependiendo de quién esté hablando la oración o de quién estemos hablando. Por lo tanto, I puede cambiar. Explain se mantiene en su forma base, la forma normal, no cambia. Y tenemos lo que es el complemento. El complemento es el resto de la oración que nos da el contexto, que nos explica qué está ocurriendo con esta acción. En este caso, explica, explicar. ¿Y qué está explicando? El proceso de una clase, de una acción, de algo que se desea explicar, ¿verdad? Seguidamente tenemos el presente continuo. Cuando hablamos de presente continuo, hablamos de acciones que en el pasado ocurrieron y que en el presente continúa sucediendo. En este caso, I am explaining the procedure. Yo estoy explicando o estoy explicando el procedimiento. Aquí vamos a agregarle el verbo to be. I am explaining. Si fuera con tú, you are explaining. Tú estás explicando. She is explaining. She is explaining the procedure. Ella está explicando el procedimiento. Entonces, el pronombre puede cambiar. El verbo to be va a ir correspondiendo al pronombre, ya sea am, are o is, dependiendo del pronombre. Y aquí tenemos la primera variante. El verbo va a llevar el gerundio ing, el ing, explicando. I am running, estoy corriendo. I am running. I am running the marathon, estoy corriendo la maratón. I am swimming in the pool, yo estoy nadando en la piscina. I am swimming. Entonces, ¿qué cosas no van a cambiar en el presente continuo? Que usted va a utilizar el verbo to be junto con el pronombre. Y que el verbo o la acción que usted está realizando o que la otra persona está realizando tiene que llevar el gerundio ing. Y el complemento va a depender de lo que usted esté hablando en la oración para darle más contexto y para explicar. Nos movemos al presente continuo, al presente perfecto o present perfect. I have explained the lesson. Ahora vamos a hablar de auxiliares. Un auxiliar es una palabra que me ayuda a darle sentido en el tiempo verbal que yo deseo hablar. En este caso, el auxiliar va a ser el verbo have, la palabra have, que
que normalmente significa tener. I have, you have. En este caso, no se va a traducir como yo tengo, sino que va a darme una ayuda, como me va a dar el entendimiento o la connotación. En este caso, vemos lo que dice acá. I have explained the lesson. Yo he explicado la lección. Yo he explicado la lección. Have siempre lo vamos a utilizar acá. Aquí puede ser cualquier pronombre. You, you have, she has. ¿Okay? Porque recordemos que en tercera persona es has, he has, it has. I have explained the lesson. Yo he explicado. Aquí los verbos tienen que ir en su forma pasada, en el pasado. Si es un verbo regular, como en el caso de explain, el pasado lleva ed. Pero si son verbos irregulares, como el caso de teach, que es taught, el pasado se escribe diferente. ¿Por qué? Porque es un verbo irregular. Entonces tenemos que ser conscientes de que el verbo que yo voy a utilizar aquí, si quiero hablar de que yo he explicado algo, yo he comido, yo he entrenado, yo he corrido, yo he escrito, entonces tiene que ir en su pasado. Y siempre va a ir el have como auxiliar. You have ran the marathon. Tú has corrido la maratón. You have run, pasado de run, the marathon. Y el contexto, ¿verdad? El complemento de la lección que tiene que ir acorde a lo que usted está hablando. Entonces recordemos, have no cambia, el verbo tiene que ir en su forma pasada y aquí puede ir cualquier pronombre dependiendo de lo que usted o de quién esté hablando. Presente perfecto continuo, present perfect continuous. Cuando hablamos de continuous, estamos hablando de que vamos a utilizar el gerundio ing en los verbos. Y en este caso, have been. Nuestro auxiliar serían estas dos palabras. I have been. I have been explaining for a while. Yo he estado, ¿ok? Yo he estado explicándolo por un rato. Yo he estado explicándolo por un rato. I have been explaining it for a while. Yo lo he estado explicando por un rato. El verbo tiene que ir con el ing. I have been running for a while. Yo he estado corriendo por un rato, por ejemplo. Y el have been no va a cambiar. Cuando hablamos del presente perfecto continuo, have been no cambia. Siempre vamos a utilizar este. Puede cambiar el pronombre, va a cambiar el verbo, pero el verbo tiene que ir siempre con el ing. Y el complemento pues va a depender de lo que usted esté haciendo, la explicación de la acción que usted esté realizando, sea comer, correr, dormir, jugar, jugando, ¿verdad? Etcétera. Pasado simple. Como estamos hablando ahora del pasado, claramente vamos a buscar el verbo en su pasado. Recordemos que cuando hablamos del pasado simple o presente simple, utilizamos un pronombre y el verbo. Un pronombre y el verbo. En este caso, como es pasado simple, el verbo tiene que ir en su forma pasada. Hay un listado de verbos que yo les he dado. Estudienlo, repásenlo, apréndanlo, para que ustedes puedan aprender el presente, el pasado y el participio de los verbos. En este caso, pues necesito el pasado de explain, que es explained, explicado. I explained, okay, I explained, yo expliqué la solución, the solution, yesterday. Yo expliqué la solución ayer. I explained, yo expliqué, pasado. Pasado continuo. Continuo me dice que tengo que usar el gerundio ing con el verbo. Y en este caso vamos a utilizar un auxiliar que es was. Was es el pasado del verbo to be. Aquel que decimos que I am, you are, he is. El pasado de esos son dos, was y were. I was, you were. I was explaining. O puede ser también tú, you. You were explaining. Tú estabas explicando.
I was explaining when you interrupted. Yo estaba explicándolo cuando me interrumpiste. Yo estaba explicando cuando tú me interrumpiste. No va a cambiar el auxiliar, siempre vamos a utilizarlo en el pasado continuo. Y el verbo tiene que ir con el gerundio. Cuando yo quiero indicar que yo estaba realizando una acción en el pasado, ¿ok? Como explicar, pero que esa acción yo la estaba haciendo en el pasado, no ahora. En el pasado, I was running, yo estaba corriendo. I was cooking, yo estaba cocinando. I was explaining. Y le damos el complemento. Pasado perfecto. El pasado perfecto, past perfect, lleva el auxiliar had, tener. Este es el pasado de tener, tenido. I had, yo tuve. I had, yo tuve. En este caso, pues no se va a traducir como cual, sino que va a ser un auxiliar que me va a indicar que esta acción que yo tenía en el pasado, yo la había explicado. Yo había explicado before the meeting started. I had explained it before the meeting started. Yo había explicado hasta que la reunión comenzó. O yo lo había explicado antes de que comenzara la reunión. Sería otra traducción. Yo lo había explicado antes de que comenzara la reunión. Meeting. Antes de que comenzara la reunión. Yo lo había explicado antes de que comenzara la reunión. Puede ser aquí cualquier pronombre. El auxiliar had no va a cambiar. Y fíjense que aquí el verbo tiene que ir en pasado. En este caso, explained, explicado. Nos movemos entonces al past perfect continuous. Nuevamente, ya sé que continuo me indica que tengo que utilizar el ing. Y en este caso vamos a utilizar el have been. Arriba utilizamos el have porque es presente, pero acá usamos had porque es pasado. Y en el perfecto continuo, como en el perfecto continuo del pasado, utilizamos el auxiliar been. Been, que es el participio del verbo to be. I have been, yo he estado explicándolo. Yo he estado explicándolo. I have been explaining for an hour when they arrived. Yo he estado explicándolo por una hora hasta que ellos llegaron. Hasta que ellos llegaron. Had been no van a cambiar. Se van a mantener siempre en el pasado perfecto continuo. El verbo, la acción, tiene que ir con el gerundio, con el ing. Explaining, running, cooking, writing, smiling, thinking. I have been thinking of you. Yo he estado pensando en ti. Yo he estado pensando en ti. I have been thinking of you. Y el complemento. Futuro simple. Ahora nos movemos al futuro. Cuando hablamos de futuro, vamos a utilizar siempre el will en todos. I will. El will es un auxiliar que me indica futuro, una acción que ocurrirá en determinado tiempo en el futuro. Puede ser en un minuto, en una hora, 2 horas, 3 días, 10 años, 20 años. En el futuro simple vamos a utilizar el pronombre, en este caso I, el auxiliar will, que me está indicando futuro. El verbo va a ir en su forma normal porque es simple. Cuando hablamos de simple, hablamos que el verbo no va a tener ninguna conjugación, se mantiene igual. Y el complemento. Aquí puede ser I will run, yo correré. I will create, yo voy a crear. I will develop, yo voy a desarrollar. I will join, yo voy a unirme. I will teach, yo voy a enseñar. I will explain the instructions tomorrow. Yo voy a explicar las instrucciones mañana. ¿Cuándo? Mañana.
I will explain. Yo voy a explicar. Futuro continuo, ing, recordemos, no va a cambiar el will. En este caso vamos a utilizar también be, ¿ok? El verbo to be, ser o estar. Cuando hablamos de continuo, que hablamos con el gerundio, entonces es una acción que ocurrió en el pasado, pero que va a continuar haciéndose en el futuro. I will be explaining. Es una acción que en el futuro se va a estar realizando. Por ejemplo, I will be explaining. Yo estaré explicando. O yo lo explicaré. I will be explaining this at 9. Yo explicaré esto a las 9 o yo estaré explicando esto a las 9 a.m. I will be. Will be no va a cambiar. Cuando hablamos de futuro continuo, no va a cambiar will be. Puede cambiar el pronombre, puede cambiar el verbo y el verbo tiene que ir siempre con el gerundio. O sea, cualquiera de estos que utilice acá, como count, aquí va a ser counting. Si es fix, fixing. I will be fixing. Yo estaré arreglando. I will be fixing the car. Yo estaré arreglando el carro. Y tenemos que complementarlo con cuándo lo va a hacer. Pero en este caso, como hablamos de futuro, ¿cuándo va a ser? En este caso, a las 9 a.m. va a estar explicando algo. Futuro perfecto. El futuro perfecto me está indicando que voy a utilizar el have junto con el will. I will have explained. Yo lo habré explicado. El verbo tiene que ir en pasado. El will have tiene que ir ahí. Y el pronombre puede ser cualquier pronombre. Puede ser she. She will have explained. Ella lo habrá explicado. She will have explained. En el futuro, ella lo habrá explicado. Everything by noon. Dice que aquí yo habré explicado todo para el mediodía. By noon. La traducción del español pueden ser varias. Varias formas podemos darle sentido en español. Para el mediodía yo habré explicado todo. Yo habré explicado todo para el mediodía. Como ustedes sientan más cómodo de traducirlo. En inglés, esta va a ser la forma correcta de decirlo. I will have explained. ¿Ok? Con los auxiliares. Y por último, el futuro perfecto continuo me indica que, como es futuro, will. Y cuando hablamos de continuo, como en los otros casos, el have con el participio. Have been. I will have been. Yo habré estado explicándolo. Yo habré estado explicándolo. I would have been explaining for 2 hours by the time you arrive. Yo habré estado explicándolo durante 2 horas cuando llegues. Cuando llegues. Entonces, ¿qué cosas no van a cambiar? El will porque estamos hablando de futuro. ¿Ok? Futuro. El have been, que sería el auxiliar para indicarme que es un perfecto continuo. Y la regla me dice que cuando hablamos del perfecto continuo o del continuo, el verbo tiene que ir con el gerundio ing. En todos los verbos, siempre. I would have been explain. Eso no. I would have been explaining con el gerundio. Y el complemento, pues, que me va a indicar el contexto de la oración. I would have been explaining for 2 hours. Yo estaré explicando, ¿ok? O yo habré estado explicándolo por 2 horas para cuando llegues. By the time you arrive. Y bien, eso sería entonces, van a realizar estos 12 oraciones con cada uno de estos verbos.